Hola a todos y bienvenidos al nuevo capítulo de Reencarnando como un Viltrumita mortal. Antes de arrancar con la historia, quiero tomarme un momento para agradecerles de corazón por el increíble recibimiento que ha tenido este fanfic. De verdad, no saben lo mucho que significa para mí ver todo el apoyo, los comentarios y las reacciones de ustedes. Es increíble ver cómo esta historia está creciendo gracias a ustedes. Y ahora, quiero mandar un saludo especial a los siguientes cracks del canal. El Senor Meliodas Fanfic 5209, Wallison Sampaio 5572, Kaneki Kenul 3DK, Trey G4BD, Leofix 2820, Joan Cosío 7711, Nicolás Sebastián Villauay 5PQ, Emirel Esquivel 8595, Jefferson Germane 5E, Exequiel 612, Gustavo Andrés Bermúdez Estrada, Gabriel Rojas Munoz 5889, Eliel Estrada y Bochoque, RSR 9594, El Gamerx de F5B, Adrián Pirela 1422, José Moreno VR1MD, Senor Sorridente 860, Greo 9G, y Miguel Ángel Munoz Pérez 6203. Gracias por estar siempre ahí, por su apoyo constante y por ser parte de esta aventura. Pero antes de comenzar, tengo que pedirles un favor muy importante. Compartan esta historia con todo el mundo. Si creen que esta historia tiene potencial, y créanme, lo tiene. Entonces es momento de invocar a toda la comunidad. Compártanlo en sus redes, con sus amigos, en grupos. Cada visualización, cada comentario y cada reacción hacen que mi compromiso por traerles algo hermoso sea aún mayor. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos allá. Invencible, Viltrumita mortal. Capítulo 4. Cecil Steadman observaba las pantallas de su oficina en el cuartel general de la Agencia Global de Defensa. Los acontecimientos de este último mes le parecieron más que interesante. El par de gemelos de los Grayson desarrollaron sus habilidades, algo que, en lo personal, pensó que sería imposible a estas alturas. De hecho, era un milagro de que existiera una raza alienígena que pudiera ser compatible con los humanos, un milagro en el universo, pues los ñoños bajo su mando tenían la teoría de que probablemente las células de Omniman ni siquiera estaban hechas a base de carbono. Las imágenes satelitales mostraban dos escenarios distintos, ambos protagonizados por los hijos de Nolan Grayson, el poderoso Viltrumita que había jurado proteger la Tierra, y del que desconfiaba durante todo el tiempo que dicho alienígena se había vuelto un residente planetario de manera oficial. Cecil se reclinó en su silla, frotándose los ojos con cansancio. Hacía un mes que había comenzado a monitorear de cerca a los gemelos Grayson y de lo que eran capaz como mestizos de dos civilizaciones. Por otro lado, lo que había visto de ambos lo dejaba con más preguntas que respuestas. En la primera pantalla, se repetía una grabación de la pelea de entrenamiento entre Nolan y su hijo mayor, Marcus. El joven había demostrado un potencial asombroso, casi aterrador. Parecía aprovechar su fuerza superior y su velocidad descomunal para mejorar sus golpes, al punto de aplicar técnicas chinas y hacerlas funcionar de verdad, con efectos que escalaban a cientos de metros y kilómetros de destrucción. ¿Desde cuando un golpe de una pulgada era capaz de liberar la energía de una ojiva nuclear? Incluso había superado las expectativas de Cecil. Marcus no solo había logrado igualar a su padre en combate, sino que también había logrado herirlo. Un golpe certero había dejado una marca en el rostro de Nolan, algo que Cecil nunca pensó que vería. Y podría jurar que el niño lo había dañado más de lo que las imágenes mostraban. El chico había sido un jodido demonio desde que era un niño, pero con sus poderes despiertos, el muchacho era una entidad de la destrucción andante. Y con más razón, lo que más preocupaba a Cecil no era la habilidad marcial de Marcus, sino su capacidad destructiva que podía ejercer. Cada golpe, cada movimiento, parecía tener la fuerza suficiente para alterar el equilibrio del planeta, literalmente. Una importante fauna en México había sido reducida a nada por culpa de un simple sparring. Por eso, Cecil había insistido en que los entrenamientos se llevaran a cabo en la Luna. La Tierra no podía permitirse el lujo de ser el campo de pruebas de un Viltrumita en desarrollo, uno capaz de reventar una ciudad de un simple golpe, aparentemente. Sin embargo, no podría decir lo mismo del otro muchacho. En la segunda pantalla, Cecil observaba en tiempo real al otro hijo de Nolan, Mark. El contraste entre los hermanos era abismal. Mientras Marcus parecía haber nacido para la batalla, decidido a mejorar su estilo de batalla, Mark apenas estaba aprendiendo a controlar sus habilidades, y consideraba más importante la cita que había concretado con la chica feminista que le gustaba que el mejorar sus dones. Cecil había pasado 5 minutos observándolo antes de decidir que era mejor apartar la mirada. El chico ni siquiera sabía aterrizar correctamente, y cada intento de volar terminaba en un desastre.
Tampoco sabía pelear, algo inaudito, teniendo el hecho de que su hermano era el artista marcial más problemático que tienen sus registros. Pero lo que había llamado la atención de Cecil era la determinación de Mark. A pesar de su torpeza, y de que apenas demostraba la fracción de poder de su hermano, el joven había decidido convertirse en héroe, algo que Marcus no pareció tener en mente hasta el momento. Con una improvisada máscara hecha de un paño y unas gafas de soldar, Mark había salido a las calles con la intención de hacer el bien. O simplemente intentando golpear a alguien si su desesperación era algo. Pero hubiera deseado que el chico no se hubiera metido en el personaje de un héroe ahora. En especial con los daños que estaba provocando en la infraestructura con su oponente superhumano de poca monta. Cecil ajustó la imagen de la pantalla para enfocar la escena que estaba ocurriendo en Brooklyn, donde se podía observar algunos autos volcados. Mark, con su traje casero, estaba luchando contra un criminal de las calles con habilidades superhumanas, llamado Titán, un criminal con las habilidades de recubrir su cuerpo con una especie de arcilla super resistente y flexible, capaces de detener balas, mejorar su fuerza y disipar impactos. El problema era que Mark no tenía idea de lo que estaba haciendo. Cada golpe que intentaba dar terminaba destrozando el pavimento, los coches estacionados e incluso las fachadas de los edificios. A este paso, Mark terminaría dañando múltiples infraestructuras de la ciudad, y todo por un simple superhumano de poca monta a la que la ADG ya tenía monitoreado. Cecil suspiró y tomó su teléfono. No podía permitir que esto continuara ni un minuto más. O la gente pensaría que en esta pelea se encontraban involucrados dos supervillanos tratando de arrancarse la piel. Marcó el número de Nolan, quien contestó al segundo tono. Cecil, dijo Nolan, con su voz calmada pero firme. ¿Qué ocurre? Estoy ocupado en un asunto importante. Tu hijo Mark está en Brooklyn, respondió Cecil, sin rodeos. Está luchando contra un tipo que se envuelve en su propia caspa de su calvicie. Y está perdiendo miserablemente, mientras sigue causando más daño que bien. Necesitas sacarlo de allí antes de que alguien salga herido, o peor. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Cecil podía escuchar el sonido del viento, lo que le indicaba que Nolan probablemente estaba volando, específicamente, entrenando a su hijo favorito a evitar reducir la costa este en un cráter humeante por no saber redirigir su fuerza adecuadamente. Entiendo, dijo finalmente Nolan. Voy por él, no te preocupes. No solo lo saques de allí, agregó Cecil, con un tono más serio. Habla con él, Nolan. Mark no está listo para esto, ambos lo sabemos, pero tampoco lo estás ayudando a mejorar, el chico se siente abandonado y con razón. El muchacho quiere ser como tú. Si insiste en ser un héroe, necesita entrenamiento, el mejor que puedas darle. Marcus ya tiene suficiente entrenamiento, puede esperar a que su hermano aprenda a dar un golpe adecuado. Pero hasta entonces, no podemos permitir que un chico con su potencial cause estragos por simple inexperiencia. Hubo un silencio largo entre ambos hombres hasta que Nolan suspiró. Lo sé, respondió Nolan, con un dejo de frustración en su voz. Pero no es fácil, Cecil. Marcus lo tiene todo. La fuerza, la técnica, la disciplina. Mark, es diferente. No es un luchador, no creo que esté hecho para esto, pero tampoco quiere desistir de querer hacer lo que hago. Pero aún no comprende la gravedad de este trabajo. Entonces enséñale a ser un luchador. Dijo Cecil, con firmeza. O tendré que tomar medidas. No podemos permitir que un Viltrumita, por bien intencionado que sea, destruya una ciudad solo porque no sabe controlarse. Nolan no respondió de inmediato. Cecil sabía que el Viltrumita estaba evaluando sus palabras. Finalmente, Nolan dijo. Iré por él. Pero recuerda esto, Cecil. Mis hijos son mi responsabilidad, la DGA no necesita meterse en su educación. Lo sé, y por eso confío en ti, Nolan, dijo Cecil, aunque su tono no sonaba del todo convincente. Las palabras dichas eran claras de todos modos. Pero recuerda que la Tierra también es mi responsabilidad. No puedo permitir que nadie, ni siquiera tus hijos, la pongan en peligro. La llamada terminó y Cecil se reclinó de nuevo en su silla, observando las pantallas. Hacía una semana, Marcus entrenaba en la luna, entrenando sus nuevas habilidades y ajustando lo que, según le decían los registros recopilados por sus agentes, su estilo de pelea a los 10 rezos de Shiva. Sus movimientos precisos y letales, donde solo encarnaba la destrucción que aquel nombre pomposo le precedía. Y ese chico amaba destruir todo lo que golpeaba. Mientras en la otra pantalla, Mark seguía luchando torpemente contra Titán, destrozando todo a su paso, porque no podía sostenerse bien en el aire para equilibrarse. Cecil suspiró, pensando que cómo arreglárselas para lidiar con tres seres superpoderosos al cual no había encontrado ni una sola debilidad todavía. Minutos antes.
El cielo sobre el desolado paisaje de África del Sur estaba cubierto por gruesas nubes grises, producto de un desplazamiento climático que se dirigía a China, debido accidentalmente por Marcus al momento de haberse detenido de golpe sobre una depresión de una nube ubicada en la línea del Ecuador. Se esperaba una pequeña temporada de agua en las regiones áridas del Congo como consecuencia, mientras los pastizales de China podría estar en peligro de sequía si su gobierno no se involucraba a tiempo para mitigar la situación. Entre las alturas, flotando con la serenidad de quien domina el espacio como si fuera su hogar, Omni-Man observaba a su hijo Marcus con una mezcla de orgullo y anticipación. El entrenamiento de este mes había sido más que productivo para ambos, en especial para su hijo. Había demostrado tener las técnicas necesarias para derrotarlo si Nolan no se lo tomaba en serio, su hijo podía herirlo, como un digno Viltrumita. Todo indicaba que su estirpe podría elevarse a la escala de la clase élite, y eso suponía un orgullo, y una fuerte preocupación para Nolan. La Tierra no está lista. Pensó para sí mismo, pero se negó a dejar escapar sus sentimientos conflictivos. Bajo sus pies, la tierra agrietada que no se podía ver a la altura en la que se encontraba era un recordatorio silencioso de la fuerza bruta que Marcus había desatado durante su entrenamiento matutino de hoy. Había hecho temblar la región con un sismo que había levantado las alarmas de Cecil, por suerte, se había controlado lo suficiente como para no representar un peligro para el continente. Su hijo, más temprano que nunca, estaba descubriendo que el mundo donde habitaba parecía demasiado frágil en sus manos. Como barro. También descubriría que el 70% de la galaxia suponía una fragilidad desconcertante para su raza. Marcus, llevando como ropa de entrenamiento un Usufu, su rostro denotaba una fatiga física de haber llevado su cuerpo y su vuelo al máximo de sus capacidades. Obviamente estaba lejos de la velocidad que su padre podría ejercer, pero sin dudas su progreso era bueno, si la expresión de complacencia de su viejo tacaño milenario decía algo. El chico se mantenía en el aire con esfuerzo, aunque agradecía que su capacidad de vuelo estuviera vinculada con el libre desplazamiento sobre el espacio material. Así, no había necesidad de mantener la concentración para evitar caer, simplemente tenía que desear permanecer en el aire. Su respiración era pesada, pero sus ojos brillaban con determinación. Había demostrado ser un prodigio, eso lo sabía desde que había logrado predecir un simple golpe de matón del Kinder años atrás. Por otro lado, Marcus estaba contento consigo mismo. Después de todo, su vida estaba mejorando con creces, como era de esperarse. Hacía un mes que había empezado con su entrenamiento intensivo, aunque era una lástima que Mark, quien creía que debía estar con ellos en estos momentos, no estuviera interesado en llevar sus capacidades y control al siguiente nivel. También estaba el hecho de que su madre les había prohibido golpearse mutuamente como el segundo día de haber despertado sus poderes. Nolan casi dormía en el sofá esa noche. Por suerte había descubierto que su factor de duración era extremadamente poderoso, habiendo reparado el daño y la hinchazón de su ojo junto con las quemaduras de sus manos en tan solo unas horas de reposo. Nolan asentía en sus adentros, mientras aún mostraba sorpresa por las capacidades de su hijo. Superando a su hermano menor, Mark, en fuerza y velocidad con creces. Sin embargo, Nolan sabía que tenía que corregir algo de su hijo que aparentemente tomaba por sentado, y que podría suponer un inconveniente a la larga, si deseaba mantener una civilización en pie y sin daños por su simple existencia. Marcus, comenzó Omni-Man, su voz grave resonando en el aire como un trueno distante, has demostrado un potencial extraordinario que me ha dejado más que sorprendido. Me atrevería a decir que, eres un prodigio que ni siquiera en Viltrum es fácil de presenciar. En un mes, has logrado lo que a muchos les tomaría años. Pero hay algo en tu técnica de control que necesita corrección. Marcus frunció el ceño, inclinó la cabeza con confusión, pues pensaba que su control sobre su fuerza era la correcta, incluso era capaz de sostener huevos sin tener que quebrarlos por accidente. No entendía a qué se refería su padre. Nolan sonrió, haciendo que la curiosidad de Marcus aumentara. Le molestaba la sensación de no saber lo que necesitaba saber. No entiendo, padre, dijo Marcus, mirando a Omni-Man con confusión. He hecho todo lo que me has pedido, incluso soy capaz de hacer cosas que me atrevería a decir, nunca has hecho o interesado hacerlo. Pero me estás diciendo que me falta algo. ¿Por qué no me lo dices de una vez? Me mata la curiosidad. Omni-Man suspiró, un gesto raro en él, pero que denotaba su deseo por explicar. No se trata de fuerza, Marcus. Se trata de control, de tu control fino, para ser exactos. Cada vez que golpeas, la fuerza de tus golpes liberas una cantidad descomunal de energía en todas direcciones. Una onda expansiva extremadamente destructiva. Destruyes todo a tu alrededor porque no concentras tu poder en tu objetivo de la manera correcta, y eso es un problema.
Marcus lo miró, aún más confundido. ¿Un problema?, preguntó. ¿No se supone que debemos ser los más fuertes? ¿Qué importa si destruyo todo a mi alrededor si al final gano, logro mi objetivo? Incluso podría ser una ventaja para mí. Omniman se acercó a su hijo, colocando una mano en su hombro. Marcus, la verdadera fuerza no está en destruir todo a tu alrededor, sino en controlar ese poder y concentrarlo en un punto. Si no aprendes a redirigir la energía de tus golpes, terminarás causando más daño del que puedes imaginar. Especialmente, a ti mismo. Y por eso, estamos aquí hoy para corregir que te destruyas por accidente. Marcus bajó la mirada, aún confundido, pero asintiendo de todos modos. Sin embargo, si su padre decía que había algo mal, entonces era cierto. Nunca había pensado en que estaba dejando pasar por alto algo de su entrenamiento y control. ¿Y cómo debo corregir ese problema que dices que tengo?, preguntó Marcus, mirando a su padre con algo de sarcasmo en sus palabras. Aún creía que estaba haciendo las cosas bien. ¿Cómo redirijo la energía que producen mis golpes? Omniman esbozó una sonrisa, ignorando el intento de burla de su hijo. Un gesto raro en él, pero que denotaba orgullo, y se estaba viendo durante este último mes. Es simple, pero requiere práctica. En lugar de lanzar tus golpes con la mayor explosividad posible, para evitar provocar una destrucción desmedida, opta por redirigirla. Te pondré un ejemplo sencillo. Si un humano no mejorado lanzara un golpe a un bloque de metal, incluso si es el artista marcial más poderoso, resultará con la mano fracturada en el mejor de los casos. Las palabras de Nolan llamaron la atención de Marcus, ahora lo entendían. ¿Me estás diciendo que estoy golpeando un bloque de metal? Nolan asintió, contento. Exacto. Estás utilizando tus fuerzas para golpear sin ser consciente del posible peligro. La razón por la que siempre te lastimas las manos es porque estás golpeando algo demasiado duro para soportar. Incluso el aire mismo reacciona de manera negativa cuando explotas toda esa energía mecánica. Es por eso que, para evitar hacerte daño a ti mismo en caso de encontrarte a alguien tan resistente como nosotros, usarás el impulso como arma. Es como si supieras redirigir la energía potencial de tu movimiento. Con cada golpe, realizas un ligero movimiento direccional, como si empujaras la energía hacia adelante, hacia tu enemigo. De esa manera, al impactar con un ligero empujón, la fuerza se concentra en un solo punto, minimizando el daño colateral. Marcus asintió con sorpresa, pero con una clara comprensión. Entiendo. Ahora comprendo la razón del por qué todos tus enemigos terminan disparados como una especie de cohete supersónico, en lugar de estallar en una niebla sangrienta. Estás entendiendo todo lo que trato de decirte, eso me dice que no habrá problemas para que domines el truco. Pero no es tan fácil como parece, advirtió Omniman. Requiere control, precisión y una comprensión profunda de tu propio cuerpo y de la física detrás de cada golpe. Si no controlas el impulso a la perfección al momento de tus ataques, el enfoque podría simplemente provocar que perforaras a tus enemigos, como un clavo penetrando el papel. Pero una vez que lo dominas, no solo reduces el daño colateral, sino que también aumentas el impacto en tu oponente, terminando la pelea en menos tiempo. Marcus asintió, absorbiendo cada palabra. Sabía que su padre no era solo el héroe más poderoso de la Tierra, sino también una especie de guerrero galáctico, predicando paz y democracia en los planetas de visita. Como este país y sus bases militares en todo el mundo, solo que a una escala galáctica. Si alguien podía enseñarle a controlar su fuerza, era él. Tenía más de 2000 años de experiencia. Muy bien, dijo Marcus, extendiendo sus manos. Enséñame. Omniman se colocó frente a su hijo, su postura relajada pero lista para actuar. Primero, concéntrate en tu respiración. Cada golpe debe ser una extensión de tu cuerpo, no un acto de fuerza bruta. Cuando golpees, siente cada músculo de tu brazo, siente la resistencia del espacio tratando de atraparte en el aire que se vuelve pesado y rígido, como una sustancia elástica tratando de atraparte, pero en lugar de liberarla el impacto con un frenado repentino, guíala hacia adelante. Nolan cerró los ojos, sintiendo el aire a su alrededor. Respiró profundamente, visualizando el golpe en su mente, replicándolo en la realidad. Luego, con un movimiento rápido, lanzó un puño hacia adelante. El aire vibró como un huracán desenfrenado hacia adelante, pero esta vez, en lugar de una onda de choque destructiva, la energía cinética se concentraba mayormente en un punto específico. Los dos permanecieron observando el golpe dado por el mayor, mientras Marcus se había sorprendido de que su padre sí fuera capaz de replicar sus golpes, pero que simplemente no lo ejecutaba como tal por la posible reacción contraproducente que podía provocar.
como la ionización de las partículas, provocando una liberación de energía capaz de dañar su cuerpo con la temperatura que el impacto podría alcanzar durante una fracción de segundo. Bien, dijo Omniman, observando con atención. Intenta replicar lo que acabo de hacer, sé que serás capaz de lograrlo. Marcus lo intentó una y otra vez, logrando generar cada vez con mayor precisión el éxito que su padre esperaba. Al principio, los resultados eran inconsistentes, pero poco a poco, comenzó a sentir la diferencia. La energía, que se traducía en una potente ráfaga de aire caliente y contundente y destructivo, ya no se dispersaba en todas direcciones como una onda de choque, sino que se concentraba en un solo punto que avanzaba de manera lineal. No fue hasta más tarde, cuando Marcus estaba a punto de probar sus habilidades con su padre en un sparring, que el teléfono de su padre sonó. Omniman se detuvo por un momento, antes de levantar la mano hacia su hijo mientras observaba quién era el que lo estaba llamando. Un momento, le dijo, frunciendo el ceño. Cecil. Pensó. Cuando él lo llamaba, por lo general, los guardianes se encontraban en un aprieto que ameritaba su fuerza bruta. Así que se permitió contestar. Sí, ¿qué sucede? Marcus observó a su padre alejarse lentamente, dándole la espalda. Fue entonces que, tras una ligera pero obvia discusión entre él y quien sea que lo hubiese llamado, colgó el teléfono con algo de negación, mientras se acercaba a Marcus. ¿Pasa algo? Preguntó curioso, su padre asintió, reflejando el cansancio en su rostro. Sí, tu hermano. Parece ser que no pudo soportar terminar su entrenamiento y ahora está haciendo un desastre en algún barrio de Nueva York. Ven, será mejor que lo encontremos antes de que mate a alguien por accidente. Si te gustó el video, no olvides darle like y